poder compartir un tiempo con ustedes nuevamente. Miren, estamos en una época, en un tiempo en que hemos necesitado una respuesta urgente de Dios. Y nos dicen que tenemos que escuchar lo que Dios nos habla. Tal vez nos suene un poco raro esto de escuchar. Es fácil ver en las redes a personas que han hecho cosas deplorables con el supuesto de escuchar a Dios decir que lo hagan. La palabra más importante en la Biblia puede ser perdonar, amar, obedecer, orar, clamar, sanar. Pero si nos ponemos a analizar, lo más valioso es escuchar, porque sólo así sabremos lo que tenemos que hacer. Toda nuestra relación con el Señor depende de escuchar su voz. Esto determina la calidad de nuestra vida. Vamos a ver un pasaje en 1 Samuel 3, del 1 al 10, que dice: Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios. De pronto el Señor le llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quieren? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente, Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así Samuel se volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Miren, desde el Edén Dios ha hablado con el hombre. Primero con Adán, avanzando un poco, luego habla con Abraham, habla con los profetas, habla con Pablo, y al finalizar en Apocalipsis habla con Juan. Podemos ver, el principio de Dios siempre ha sido hablar con el hombre. Su deseo siempre ha sido el de comunicarse con nosotros. Todos sabemos que el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Dios no cambia, es probable que quiera comunicarse con nosotros, con cada uno de nosotros, así como lo hizo con Samuel. Sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero algunos la tratamos como si fuera un libro común y no como un libro en el cual Dios quiere hablarnos a nosotros. En Job 33:14 dice: Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. El Señor siempre quiere hablar con nosotros. Dice que nadie lo nota, y tal vez así permanecemos por mucho tiempo, sin notar que Dios quiere hablar con nosotros. La buena noticia es que podemos aprender a escuchar la voz de Dios, así como lo hizo Samuel. Él no conocía la palabra, ni la palabra le había sido revelada. No distinguía la voz de Dios. Dios estaba hablando con Samuel, pero él no se daba cuenta. Tal vez lo mismo sucede con nosotros en nuestra vida. Como en el caso de Samuel, confundimos la voz de Elí con la de Dios. Es fácil ahora escuchar tantas voces diciéndonos cómo vivir, qué hacer, qué es malo, qué es bueno. Hay tanto ruido que nos cuesta distinguir cuál es la voz de Dios. Samuel empieza desde muy pequeño a servir al Señor y escucha la voz a través de Elí. Miren, tal vez en esta época estamos pasando por algo muy parecido, algo muy similar. Estamos escuchando prédicas a través de las redes sociales, de YouTube, Instagram, muchas redes sociales. Y pasamos escuchando lo que Dios habló a otra persona. Sí, es bueno, pero esa no es la meta.
En Efesios 4:12 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Miren, sí, si bien es cierto, esta es la función de los pastores, de los líderes, capacitar a cada uno de los miembros de la iglesia para que puedan realizar el propósito de Dios en sus vidas. Les pongamos un ejemplo. Para que un equipo de fútbol funcione, todos los jugadores tienen que escuchar las instrucciones de su entrenador. Cada uno escuchar las instrucciones precisas de su entrenador. Pero ¿qué sucede si por ahí un jugador escucha las instrucciones a través de un compañero, de otro jugador? Ese equipo no va a rendir igual. Ese jugador no va a rendir igual. Tenemos que llegar a un punto en nuestra vida en la que no vamos a conformarnos con escuchar la palabra de Dios a través de otra persona, sino que necesitamos escuchar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta. Y es un buen momento en el que tenemos que anhelar tener nuestra propia experiencia con el Señor. Hemos pasado mucho tiempo a través de esta cuarentena. Y es el momento de dar el primer paso para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Primer punto. Samuel se encuentra en un santuario donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Ese es el primer paso. Pasar un tiempo donde Dios esté presente. Pasen un tiempo con el Señor. Miren, nosotros podemos reconocer la voz de nuestros hijos en el recreo de la escuela. Así haya cientos de alumnos. A ese punto tenemos que llegar a reconocer la voz del Señor. Paso 2. Samuel estaba en un lugar donde se requería estar en santidad. Sí, donde estaba el arca del pacto, ahí estaba Samuel. Y era un requisito tener santidad. Eso pasa ahora, que tenemos que apartarnos del pecado. Apartar el pecado de nuestras vidas y darnos cuenta que realmente vale la pena vivir en la presencia del Señor. Miren, todos sabemos cada una de nuestras debilidades y en las que tenemos que trabajar. Mientras más tiempo pasamos con el Señor, mientras más tiempo nos dedicamos a escuchar al Señor, más vamos a saber qué está estorbando la relación con Dios. Yo me puedo dar cuenta que está molestando a mi esposa y lo voy a apartar de mi vida. ¿Por qué? Porque valoro más mi relación con ella que mis propias preferencias personales. Así es como tenemos que relacionarnos con el Señor. Apartar el pecado de nuestra vida, porque nuestra pasión es relacionarnos con el Señor. Estar en su presencia, escuchar su palabra. 3. A Samuel le hablaban en todo momento. Especialmente cuando todo el mundo estaba dormido. El Señor habla a Samuel. Cuando todos estaban dormidos, cuando no había nadie más hablando. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, vayamos a un lugar donde podamos apagar el ruido que nos distraiga, el ruido que nos rodea, el ruido que no nos deja escuchar la voz de Dios. 4. Samuel escuchaba la palabra de Dios a través de Elí. La escuchaba constantemente, desde muy pequeño. Alguna vez escuché, o alguna vez me dijeron, que para escuchar la voz audible del Señor, sencillo, abra una Biblia y léala en voz alta. Y mientras más tiempo pasamos leyendo su palabra, más tiempo nos va a hacer, o menos tiempo vamos a necesitar para reconocer la voz de Dios. Vamos a poder distinguir en lo que viene de Él y lo que no viene de Él. 5. Quizás el segundo libro más importante es aquel en el cual después de leer la Biblia anotamos constantemente lo que el Señor nos habla, a cada uno, porque eso es algo muy personal. Y a través de esos apuntes que el Señor nos ha hablado, nos permite refrescar constantemente aquellas cosas que el Señor nos ha dicho, porque nuestra memoria es bastante débil, bastante frágil. Miren, Samuel dijo, habla Señor, que tu siervo escucha.
Y desde la primera vez él se levantaba, tenía esa expectativa por escuchar cuando a él lo llamaban. Al principio se confundió con Elí, pero en cada vez que escuchaba Samuel, Samuel, él se levantaba con esa expectativa de saber qué pasa, qué tienen para él. Tengamos ese mismo anhelo por buscar la palabra del Señor, por querer escuchar la palabra del Señor. Esa expectativa es la que tiene que movernos día a día, constantemente. Y tenemos que apartar de nosotros aquellas cosas que nos estorban, que estorban llegar a la presencia del Señor. Aquel pecado que puede ser recurrente en nosotros. Miren, nuestro avanzar en el Señor depende de cuán claro escuchamos la voz de Dios, lo que Él nos quiere decir a cada uno. Siempre está hablando a nuestras vidas, siempre, constantemente, porque así es Dios. Cuanto más estimemos nuestra relación con el Señor, más vamos a estar anotando lo que Él tiene para nosotros. Sí, podemos llenar libros, cuadernos, textos, memorias de computadora, donde usted quiera. Se va a establecer una relación con el Señor, porque ya hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. Mantengamos ese anhelo de escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. Eso nos va a enriquecer constantemente. Dios los bendiga, hermanos.